Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente aquí al canal Celestial. Sean todos bienvenidos. Hoy empezamos un poco temprano, pero damos gracias a Dios. Y sean todos bienvenidos todos los que están conectando en esta tarde. Y quiero empezar dando gracias antes de entrar al tema que vamos a ver. Gracias, Creador del Universo, gracias por este hermoso momento que nos permites, y también por cada mensaje que tú nos traes y que siempre nos confortas a pesar de muchas cosas, situaciones que están pasando, pero siempre nos das el aliento, siempre nos das esa palabra, la cual siempre dijiste que aún en medio de todo tú estarías siempre en medio con nosotros. Gracias, Creador del Universo, porque hoy sé que va a ser un mensaje fuerte. Gracias por esta hermosa tarde y por cada persona que se va conectando, Señor. También gracias, Señor, para que podamos también orar, Señor, por cada petición también, y que tú te glorifiques en medio de esto. Y muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar esta tarde. Nada más permítanme tantito. Vamos a empezar en esta tarde. Gracias a Dios. Permítanme. Ahora sí, ya, vamos a empezar. Vamos a poner no, estoy aquí checando aquí algo y ya entramos. Muy bien, vamos a entrar. Vamos a entrar en esta tarde. El tema se llama Yaheiba. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? ¿O por qué precisamente ese título? Ese título surgió precisamente el año pasado. Fue exactamente el 1 de noviembre. Esa noche yo salí a comprar a la tienda y vi que veían muchos niños. No era ¿cómo decirlo? No era un grupo, pero no era un pequeño grupo, era un grupo enorme de niños que pedían precisamente. Todos salieron con sus dulces a pedir sus dulces, los papás. Pero en ese momento en el ambiente algo se estaba empezando a moverse en ese inmediatamente. Sin tantas palabras, solo me senté y solamente empecé a orar por estos pequeños. Empecé inmediatamente a decir: Padre Eterno, pon protección en la vida de estos pequeños, pon un círculo de tu preciosa sangre sobre cada pequeño, guarda a cada niño. Y en ese momento, después de que estábamos, no podía ingresar a mi casa porque toda la calle estaba llena. Todos nos sentamos a orar, y a la hora de sentarnos a orar, efectivamente fue cuando algo inesperado sucedió. Inmediatamente yo vi una espada enorme de fuego, y efectivamente con estas letras, e inmediatamente aparecieron esas letras, apareció la palabra Yaheiba. Yo en ese momento estaba orando, y a la hora de estar orando yo nada más decía, dije: Padre Eterno, oramos por los pequeños, pero también oramos por lo que se está moviendo, por lo que están haciendo. Y solamente lo único que se me venía en la mente es las 4 letras del nombre de Dios, la Yud, la Hei y la Bab, y la Hei nada más. Pero en ese momento yo seguía orando, y en ese momento que estaba orando apareció este código.
pero fue algo inesperadamente. Cuando aparece la palabra Yaheiba, algo empezó a ocurrir en los ambientes. Lo que se había hecho ese día primero no tuvo efecto, fracasó. Lo que se estaba llevando en los aires fracasó, porque inmediatamente este código, ese nombre se activó. Y ahorita vamos a ir paso a paso sobre el significado de esa palabra o de ese nombre. Y también vamos a ir a otro significado también, otra palabra que también ese mismo año, el año pasado, fueron dos palabras, pero fueron códigos. Lo sorprendente es que lo empecé a investigar y para sorpresa mía descubro algo interesante aquí en el país de México, que no es casualidad que también algo que ahorita en unos minutos voy a compartir, no creo que fuera casualidad, no creo que fuera solamente esto, el otro, no. Primero vamos con lo de Yaheiba. Quiere decir el Dios que viene a traer vida, Yo había escuchado precisamente que los sacerdotes en el templo, que como era un nombre impronunciable, solamente cuando estaban en el lugar santo, a ellos se les revelaba este nombre, lo pronunciaban, se manifestaba, pero descubrían algunos escritos que ese nombre ya había sido pronunciado mucho antes, la palabra Yaheiba. Entonces, un nombre poderoso en el cual, en otras palabras, está uno declarando que empieza uno a traer vida. Donde hay muerte, uno declara trayendo vida a la tierra. Y esa noche todo el ambiente cambió. Ya no se sentía el ambiente pesado. Después de ese sábado, el domingo, ya para el lunes, amanecer lunes, me llega una noticia, y no fue casualidad, fue una confirmación de que un principado, una entidad demoníaca, principado en esta colonia, había sido destruido definitivamente, que había gobernado por años aquí, fue destruido. Y yo me quedé impactado y dije, wow, ¿qué está pasando aquí? No era mucho la coincidencia. Parece que todas las cosas vemos que en lugar de mejorar empeoran, o en medio de toda situación vemos que no hay salida, pero aún en medio de toda situación Dios siempre desvela misterios y secretos. Y ahorita tengo un amigo que es arqueólogo. Cuando yo vi sus videos en YouTube, mi sorpresa es que él estaba hablando las mismas cosas que a mí se me habían mostrado y que yo también las había investigado 3-4 años atrás, en un pequeño grupo en WhatsApp y luego en Facebook también. Y cuando yo veo los videos que él sube en YouTube hablando exactamente lo mismo, las mismas palabras que nosotros hablamos, inmediatamente dije, Dios mío, esto es confirmación. Y de hecho yo lo animé para que él siguiera hablando todo lo que él está investigando sobre misterios ocultos en México precisamente. Fue algo muy, muy hermoso, muy, muy hermoso, y sí, lo animé precisamente para que él continuara, y hasta el día de hoy él sigue continuando. Pero vamos con otra palabra que también se vino el mismo año. Yo me fui a orar al monte, efectivamente, pero antes de que pronunciáramos esta palabra Yaheiba, se reveló un nombre más amplio, con esas 4 letras del nombre de Dios se reveló, y estábamos dando gracias, y cuando de repente de esta boca
salió algo bien fuerte y poderoso, y la pronunciación de las palabras eran Yahai Bebjaín, que significa el águila que se levanta o el que trae vida. Y cuando empezamos a hacer esa declaración, se levantó un viento tan fuerte, y no era cualquier viento, porque fue por un momento. Fue tan fuerte el viento que empezó a mover todos los aires. Ahora sí que empezó a mover todos los árboles. Cuando dijimos Yahai Bebjaín, e inmediatamente se movilizaron todos los árboles, como si las enormes alas de un ave enorme hubieran aleteado y sacudido el lugar. Y entonces empecé a investigar qué significaba esa palabra, y para mi sorpresa, aquí en México el pueblo mixteca, me sorprende que su clamor del pueblo mixteca no era hacia los dioses aztecas o mixtecas, no. Su oración iba dirigido a un personaje principal, y qué casualidad. Cuando veo que la palabra es el Yahweh, el que se levanta como águila poderosa, y entonces inmediatamente dije, Padre eterno, entonces este pueblo levantaba su clamor al que se levanta como águila poderosa. Y qué casualidad que esté en el Salmo 91, que dice: el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto tiene que ver con un águila, un ave enorme. Hay un escrito, que esto lo comentan mucho los rabinos. De hecho, esta investigación me llamó mucho la atención, de una mitología hebrea que de hecho no está en las escrituras, pero dice que Dios creó dos personajes, uno para equilibrar lo que hay en la tierra y otro para equilibrar lo que hay en los mares. Job, en el libro de Job está muy claro. Uno de ellos es el Leviatán, que está en los mares, y el otro es el Behemoth, el que está en la tierra. Pero lo que no está escrito ahí, pero sí lo afirman en un escrito, que Dios creó una tercera criatura, y es la más grande de todas y la más poderosa en el reino. Si ahorita el Padre Eterno le diera la orden a este personaje poderosísimo, inmediatamente todo hubiera estado en orden en segundos, pero por su inmenso amor no lo ha hecho. Este personaje mitológico que se habla mucho en la mitología griega es el Sis. Para empezar, ¿qué es el Sis? El Sis es un águila enorme y poderosa, y dice que esta solamente tenía una asignación. ¿Cuál? Cuando hubiera un desequilibrio en la tierra, en que ya sea el Leviatán o el Behemoth, esta ave poderosa los podría inmediatamente exterminar, porque estas dos bestias representan todo el equilibrio, pero cuando hay un desequilibrio hay un caos, hay guerras, hay muertes, hay muchas cosas, pero también hay espíritus que se han movido últimamente en la tierra, que han estado trayendo caos, muerte y todo eso. Uno piensa que los gigantes o los Nefilim que se murieron en el diluvio ya no van a regresar, sino que dice la escritura que son espíritus que no tienen cuerpo, pero andan buscando dónde reposar. Estos viven en los lugares secos, y esos son los que operan en los sistemas políticos, en los sistemas religiosos. Esto yo lo he venido hablando porque esto no solamente lo he estado viendo yo, he hablado con otras personas y estamos en el mismo acuerdo de que sí, el Padre Eterno está desvelando todo este misterio, pero también nos está dando herramientas para cómo detenerlo y que esto no siga operando en la tierra. Entonces el Sis era un ave enorme, un águila. No sé si se han dado cuenta en estos días o años atrás, en el que está uno platicando y de repente en segundos
algo enorme pasa, pasa tapando el sol por segundos. Y después, para mi sorpresa, me llevo la noticia de que, no sé si en Brasil o en Colombia, captaron la imagen de una enorme ave volando sobre los cielos. Y una de las cosas que yo dije, Padre Eterno, ¿será que esto no es mitología, sino que realmente esto es real y cierto? ¿Será que le has dado la orden a esta enorme ave comenzar a operar? Pero yo ahorita esto lo he estado viendo más aquí en México. Y de hecho unos días yo tuve un sueño donde una enorme ave, como águila, venía con alas aleteando y venía aquí en México, y sus alas comenzaban a provocar maremotos, comenzaban a provocar derrumbes, y solamente se decía que ella venía a traer juicio y justicia sobre este país. Y solamente la palabra que se vino fue que empezáramos a levantar ese clamor por nuestro país, nuestras familias, nuestros hogares, porque el Padre Eterno ya dio la orden. Yo estoy viendo tantas profecías, tanto esto, que yo me echo la pregunta y digo, bueno, si todo lo que dicen que va a ocurrir esto, pero yo me he dado cuenta que la mayor parte de esas profecías, unas son para promover el orden mundial de la élite, porque algunas son pocas, solamente pocas las que realmente han sido ciertas, pero son palabras que no solamente traen advertencia, pero también traen palabras de paz, traen palabras de tranquilidad, traen palabras de esperanza. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías fue llamado, que el llamado ya lo traía desde el vientre de su mamá, entonces dice que no solamente como profeta, dice, derribarás, pero también reconstruirás. Quiere decir que la palabra de Dios viene como un asadón para limpiar el campo, quitar todos los cardos, los espinos, todo lo que no está dejando florecer el campo. Entonces es necesario que la palabra venga a escarbar y a quitar los cardos y espinos, y si es necesario prenderle fuego al campo para que se purifique también. Y después de que haya sido purificado, entonces ahora sí se vuelve a hacer la brecha y se empieza a cultivar el terreno nuevamente. Esa es la palabra, esa es la palabra. No todo está perdido, porque en esta visión que yo vi de esa enorme águila viniendo aquí a México, yo empecé a ver por ejemplo, aquí en los políticos, todo esto, un alboroto en el sueño, porque todos gritaban y esa enorme ave venía y sacudía. Pero algo que me llamó la atención en esa visión fue que una de sus alas estaba protegiendo a los que estaban levantando ese clamor por este país. Y lo que hoy te estoy platicando no solamente porque lo vi en sueño, no. Yo ya tuve esta experiencia en el 2017, ¿se acuerdan? Cuando se vino el temblor ese fuerte, creo que fue, no me acuerdo si el 9 de septiembre. Yo estaba precisamente en un lugar y me acuerdo que, qué casualidad, estaban haciendo un simulacro. Todavía no nos íbamos a almorzar con mis compañeros. Exactamente a las 12:30 que estábamos almorzando, 12:30, 12:40, fue cuando se empezó a moverse el piso, a moverse todo. Recuerdo que muchos se bajaron, todos salieron corriendo. Solamente 5 nos quedamos ahí a darle gracias al Padre Eterno y empezamos ahí a cantar, empezamos ahí a levantar nuestra oración en medio de esa sacudida. Pero lo hermoso que me llamó la atención, que mientras estábamos orando, aún con todo y la sacudida que se vino,
Yo cerré mis ojos y vi una enorme águila que el lugar donde estábamos trabajando estaba con sus alas así, protegiendo, porque al día siguiente revisaron el edificio, sí, unas cuantas fracturas y todo esto, pero lo más principal de esa construcción no estaba fracturado, el corazón de esa construcción no estaba fracturado. Muchos tenían miedo de entrar a trabajar, hablaron con ellos, pero yo le doy gracias a Dios porque ese día puse un instrumental que hablaba sobre el reino, y fue hermoso porque la presencia de Dios fue tan fuerte que es como si hubieran convocado a todos en ese momento a un pasillo. Y fue muy hermoso porque de hecho yo esto se lo platiqué a una jefa de diseñadoras, lo que yo vi en ese lugar. Fue un cuidado tan hermoso. ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque cuando uno llega a un cierto lugar donde están operando cosas, e inmediatamente solo uno está levantando sus manos, levantando un clamor por misericordia, y que lo que va a venir a ciertos lugares, el rumbo cambie. En otras palabras, nos traslademos a otra línea temporal diferente, a otra realidad diferente, en donde estamos viendo que Él está operando, está empezando a tocar a la gente. Yo la verdad, todos mis compañeros, y fue muy hermoso, porque a la hora del almuerzo poníamos cantos, no, un ambiente precioso, precioso, maravilloso, lo que el Padre Eterno hace. Y por eso no es casualidad que en estos tiempos que estamos viviendo, Él sigue levantando personas, hombres, mujeres, niños. Pero vamos con un texto precisamente. Y estaba leyendo hace ratito y dije, bueno, lo de Yahai Bebjaín, el águila que se levanta, y para mi sorpresa encuentro Isaías 45, versículo 2. Vamos a ver qué dice Isaías 45, versículo 2. Un texto muy hermoso. Isaías capítulo 45, versículo 2. Permítanme, vamos. Isaías 45, versículo 2 dice así: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Esto me da a entender que cuando es una palabra profética, una palabra de profecía, no es una palabra que se lance al aire y cause miedo, no. Porque la palabra profética trae juicio y justicia, pero también trae restitución y reconstrucción. Porque yo jamás he visto en la escritura que ciertos hombres daban esta palabra y como que dicen, ahí arréglenselas ustedes, yo ya di esto, yo ya me voy en paz. No. Uno de estos hombres que más me impactó mucho, a pesar de que fue encarcelado, fue azotado, un hombre que habló mucho sobre lo que vendría a su pueblo si no volvían su corazón a Dios, si no hacían las primeras obras de justicia. Esa es una de las cosas que él decía, y siempre decía, porque Dios está permitiendo que los babilonios vengan y ellos van a cumplir el designio de Dios. Y todo el mundo decía, no, él es un traidor, él trabaja para los babilonios, él trabaja, encarcélenlo, esto. Y al final, cuando algunos ya empiezan a darse cuenta que realmente es la palabra que el Señor Dios ha hablado, algo que me llama mucho la atención, que después de todo esto, palabras tan hermosas que él empezó a decir, y dice, después de que se haya reducido a cenizas, volveré a levantarlo nuevamente.
y los reuniré de todas las naciones donde yo los dispersé y los volveré a traer. Y él decía, volveré a levantar el templo, pero no un templo físico. Hablaba de que el templo lo levantaría en el corazón de las personas. Eso hablaba. Entonces, ahorita que estamos leyendo efectivamente Isaías 45:2, dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Todo tipo de catástrofe, todo tipo de situación, Dios la está usando porque Él está empezando a enderezar todo lo que se ha salido de línea, todo lo que se ha salido de su orden, de su lugar. Y dice lo siguiente, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Eso se refiere a las puertas de la injusticia, todo lo que se ha permitido en un país, robos, asesinatos. Entonces, también todo eso viene para destruir todo eso también. Y vamos a otra palabra en Isaías 61, hablando de la palabra Yaheiba, el Dios que viene a traer vida. Isaías 61, vamos rápidamente. Isaías 61, versículo 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a dar ¿qué? Palabras, noticias buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados y precisamente a todos los que han perdido familiares. La injusticia, por ejemplo, ahorita lo que ha estado ocurriendo, las madres, que sus hijos, todo esto. Y yo siento que esta palabra está por cumplirse, porque dice el día de la venganza del Dios nuestro. Y algo que el Padre Eterno habló en enero fue que Él iba a traer justicia en este país, porque la sangre de niños, la sangre de los niños, de los pequeños, ha subido a su trono, y Él va a actuar, porque la sangre de estos inocentes ha subido, clamando justicia. Y por eso ahorita yo lo que estoy viendo ahorita en las redes, yo veo que algunos canales ya no saben ni qué decir ni qué hablar, porque el Padre Eterno dijo que este año se iba a derramar un espíritu de confusión, pero entre aquellos que han hecho injusticia, aquellos que han asesinado, que han matado, hasta él mismo lo dijo, aún hasta en mismos gobiernos iba a empezar a haber este ataque entre ellos mismos, esta confusión. Pero lo que más tristeza me da es que también dijo, voy a derramar confusión sobre aquellos que dicen ser mis siervos y no lo son. Asalariados son. Y él dijo otra palabra más fuerte, aquellos como el sacerdote Pashur, que entre comillas dicen servir a Dios, pero apapachan toda la injusticia que gobiernos hacen, mientras que estos representantes de Dios no dicen nada, igual como en el tiempo del profeta Jeremías. Pero eso sí, cuando Jeremías le dijo a Pashur, a este sacerdote fariseo, le dijo lo siguiente, ya no te llamarás Pashur, tu nombre será Magog Misabib, que significa el terror por todas partes. Y al final, esa autoridad religiosa terminó siendo el terror de muchos. Y eso fue lo que dijo el Padre Eterno, que Él derramaría este terror sobre aquellos que
querido avergonzar su nombre, que han querido utilizar su nombre, que han querido utilizar una posición religiosa, no para ayudar, sino para lastimar, dañar a mi pueblo. Porque también el Padre Eterno dijo, mi juicio es contra mi pueblo. Porque ellos, habiendo escuchado mi voz de lo que venía y no lo avisaron, prefirieron sus posiciones. Entonces ellos van a ser responsables de muchas vidas. Y esto no lo hablo de mí. Yo unos días decía, Dios mío, esto es muy fuerte. Y yo voy a serles sincero esta tarde. Hablar de estas cosas en redes o en público es muy fuerte. Y se necesita la fuerza de su espíritu para hablarlas, y aún hasta en público. No porque yo esté hablando esto en redes me siento un valiente, no. Yo ya tuve un recorrido. Yo no tenía, antes de que surgiera TikTok, Facebook, no. Yo ya tuve un recorrido en lugares, incluso hasta una iglesia, donde me atreví a hablar estas palabras de Dios, porque ya no estaban caminando en lo que Él ya no estaban caminando en esa fe sincera con Él. Y de hecho, conocidos míos, eso sí, querían hablar conmigo, pero hasta eso Dios guardó mi vida. Mamá me dijo, no vayas. Y entonces yo me acordé, y vuelvo a repetirlo, yo lo estoy hablando con toda sinceridad porque también es algo que yo viví. Los grandes asesinatos están registrados en la Escritura, tristemente, donde ocurrieron los grandes asesinatos, en la misma casa de Dios. Solo porque un sacerdote amonestó a un rey, solo porque este rey se estaba corrompiendo por gente infiltrada, pues este rey mandó que lo mataran entre el altar y el templo. Y me acuerdo que querían hablar conmigo, pero no fui. Dios me guardó. ¿Por qué? Porque si yo hubiera ido, no estaría yo ahorita hablando con ustedes, no. Porque cuando hay un fanatismo religioso, cuando hay un espíritu detrás de ese fanatismo. Y lo triste es que si son personas que ya le dieron lugar a esa entidad demoníaca, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Con tal de defender su sistema, a ellos no les va a importar si sea hasta su propio familiar, apedrearlo. Porque a mí lo que me esperaba era lincharme en ese lugar. Gracias a Dios que después se aclararon muchas cosas, todo quedó en paz. Ya después hubo un familiar que me pidió perdón, que por haberme tratado así de esa manera, bueno, ya, eso ya está perdonado. Y no nada más ahí, otros lugares. Entonces yo me di cuenta en ese momento que para hablar de cosas así fuertes se necesita el Espíritu de Dios. Porque una de las cosas que yo aprendí fue nunca destacar ni nada, no. Y una advertencia que yo tuve en el 2014, que si yo no me mantenía en la línea, humilde y caminando íntegramente con el Padre Eterno, entonces ¿qué iba a pasar? Que ese orgullo o esa arrogancia, ¿a dónde nos iba a llevar? ¿A camino bueno? No. Y por esa razón yo dije no. Y por eso ahora me doy cuenta que cuando se trata de compartir, por ejemplo, mensajes como que ahorita el que estoy compartiendo con ustedes, eso a mí también me anima, me alimenta, me llena de paz, me llena de esperanza. Y entonces, ya nada más con esto termino
esta experiencia que tuve, eso fue lo que me pasó. Sí, entrando este año, eso fueron las palabras que el Padre Eterno habló sobre lo que venía a este país. Pero algo hermoso que también Él vino diciendo: levantaré renuevos, levantaré una nueva generación. Y vamos rápidamente, gracias a Dios. Permítanme. Vamos a Isaías nuevamente 61, versículo 1. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado. ¿A qué? A hablar de buenas nuevas. Entonces está hablando, cuando yo estaba leyendo este pasaje, se ha hablado mucho de un mover muy fuerte que se viene sobre México. De hecho, yo estuve presente en un evento muy importante, de lo cual se estaba hablando de cosas que se venían, pero ya para esto unas personas allá en Tetelpa, Morelos, se habían dado cuenta de cosas ocultas que habían aquí en este país. Por ejemplo, cuando subieron al cerro del Tetelpa, dice que encontraron muchos altares. Tribus que realmente no eran de aquí de México habían arribado aquí, y dice que fue algo fuerte, porque dice que intentaron borrar un rostro que estaba en el árbol, pero aparecía otro rostro, y dice que solamente tres congregaciones se unieron, levantando ese clamor a Dios y rompiendo todo lo que esas personas hicieron en ese cerro. Una persona a la cual no dijeron su nombre, lo protegieron porque esa persona reveló lo que estaba ocurriendo ahí en ese lugar. Pues resulta que después de ese evento que tuvieron allá en el cerro de Tetelpa, Morelos, en Tetelpa, no tardó ni 15 días, ni un mes. Dice que se murieron, un aproximado de 15 brujos se murieron. Algo pasó ahí, pues Dios empezó a limpiar esos lugares. Y de hecho dice que también ocurrió algo inesperado, la salida de un alcalde de ahí, de ese lugar, que también fue llevado preso a la cárcel, varios involucrados. Entonces dice que hicieron todo un recorrido en la República y descubrieron muchas cosas que estaban ligados con la élite en ese tiempo. Campos energéticos que conectaban del Zócalo de México, pasando toda la línea hacia Egipto, porque se dieron cuenta de puntos estratégicos en los cuales algo oscuro se estaba planeando. Pero algo hermoso que se hablaba de un renuevo que Dios levantaría aquí en este país, pero primero Dios tendrá que purificarlo primero y después levantarlo. Y no es casualidad que esté ahorita hablando esto, porque en 2001, a la edad de 21 años, cuando yo empecé, tuve una visión muy fuerte. Yo pude ver el volcán Popocatépetl explotar y cómo la lava había cubierto todo la Ciudad de México, incluso aquí también en el estado. Fue muy fuerte esa visión. Y después yo pregunté, cada quien me dio su interpretación, pero ahora entiendo que esa visión tenía un significado más profundo. Es que Dios estaba hablando de que se venía el tiempo de la purificación sobre este país, y que Dios iba a empezar a hacer algo muy fuerte en este lugar, y después de eso Él levantaría una nueva generación y se levantarían renuevos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Joel capítulo 2 versículo 25.
Joel capítulo 2 versículo 25 es una palabra, una promesa que me llama la atención y hasta el día de hoy. Joel 2, capítulo 2 versículo 25 dice: y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Y el versículo 26 dice: comerán hasta saciarse y bendecirán y alabarán el nombre del Altísimo vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Algo que yo estaba viendo aquí sobre aquí en las pirámides de México y todo eso, me llama la atención que hay tecnología oculta en este país. Y de hecho platicaba con una persona, y cuando mi amigo que es arquitecto, que diga arqueólogo, habló precisamente lo mismo sobre la tecnología que hay, que cuando empieza a temblar las réplicas que hay, dicen que se ha oído un latido muy fuerte, como que si hubiera un corazón oculto aquí en la República Mexicana, pero en realidad hay una tecnología cuántica que está pulsando de acuerdo a la vibración de la Tierra, y cuando empiezo a escuchar sobre la frecuencia Schumann, ya no es casualidad, algo está pasando, algo está sucediendo, algo está a punto de revelarse, de desvelarse, no lo sabemos. Pero lo que sí sé esta mañana es esa visión sobre esta águila volando sobre México, que los textos hebreos o mitológicos sobre el ave, el cis, esta ave poderosa que Dios creó para traer orden a todo el mundo, y cuyo nombre se me revela la palabra Yaheiba, que significa el Dios que viene a traer vida. Y cuando lo leí en Isaías 61 es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Gracias a Dios. También cuando en el monte, cuando empezamos a levantar ese nombre que se vino, Yahai Bet Jaim, que significa el águila que se levanta, o el águila que trae vida, trae poder. Y cuando lo veo que está en Isaías 45, donde dice: enderezaré los lugares torcidos, puertas de bronce, de hierro, destrozaré. Y qué casualidad que el pueblo mixteca levantaba su oración a este personaje que estamos hablando, nada más que en su lengua lo llamaban el Yahui, el Yahui. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Oseas capítulo 6, versículo 2. No, vamos a Salmos 91. Y también analizando el himno nacional, me llama la atención que tiene parte de lo que dice el Salmo 91. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Eterno: confianza mía, refugio mío. El Dios en quien yo he confiado, porque Él nos librará ¿de qué? Del lazo de tropiezo. Una dice del cazador, y de conversaciones ociosas. Entre sus plumas nos cubrirá. Bendito sea su santo nombre. Y bajo sus alas nos refugiaremos como armadura. Por eso dice que sus plumas son como una armadura. Y por eso en esa visión que tuve cuando venía y ocurría todo este caos, maremotos, terremotos, una de sus alas yo vi que empezó a cubrir a parte de personas que estaban aquí en México, y resulta que es la gente que ahorita está empezando a levantar clamor, como un grupo que todas las mañanas están 4 de la mañana, 5 de la mañana en el Zócalo. Ya en varios lugares están escuchando la voz de Dios, levantando este clamor por este país.
Porque desde qué tiempo se ha venido hablando de lo que Dios quiere hacer y ha querido hacer. Pero como dice una escritura, dice, ay de los que hacen pacto con la muerte, porque entonces viene destrucción, viene hambruna, viene escasez, viene un desequilibrio. Cuando un país se entrega a una entidad, inmediatamente muertes, viene escasez, viene muchas cosas, pero cuando el pueblo vuelve su corazón a Dios y se vuelve a las primeras obras de justicia. Me acuerdo que hace 3 años, esa fue una de las palabras que se vino en mi corazón, que yo empecé a llorar. La palabra fue, la siguiente fue, vuelve a las primeras obras de justicia. Y yo empecé a decir, dije, bueno, ¿y cuáles son las obras de justicia? Ya después dije, ¿para qué pregunto si ya si se vino esa palabra es porque quiere decir que yo ya lo estaba haciendo? ¿Cuáles son esas obras de justicia? Ayudar al huérfano, al pobre y a la viuda, hacerle justicia también. Eso es todo. E iniciando enero, estaba yo dándole gracias al Padre Eterno y por primera vez yo escuché una palabra llena de autoridad, pero tiernamente, como la voz del padre, de una madre abrazando a su hijo. Inmediatamente la palabra fue, vuélvete a mí de todo tu corazón. Una de las palabras que siempre ha dicho, vuélvanse a mí, y si se vuelven a mí, entonces yo me quedaré con ustedes y detendré todo lo que está por acontecer. Algo está pasando, no, la presencia de Dios, el amor del Padre Eterno está aquí esta tarde. Yo puedo sentirlo. Y su mensaje que se está hablando esta tarde se siente como esa llama ardiendo en el corazón. Una palabra ardiendo en el corazón, pero es una palabra que te trae paz, te trae tranquilidad, te trae seguridad. Y Él te dice, aquí estoy. Amén. Quiero terminar con una pequeña oración y después vamos a las peticiones. Padre Eterno, gracias. Gracias por este mensaje. Señor, tú sabes lo que está pasando en nuestro país, pero aún en medio de este caos, todo lo que se mueve, el amparo, tu consuelo, tu amor es tan grande y tan inmenso. Y aún habiendo un pequeño pueblo clamando, levantando este clamor, pero también los están atendiendo este mensaje, tú empiezas a moverte en cada corazón, Padre Eterno. Y Señor, hoy esta tarde Él dice, yo no me fijo los errores que hayas cometido. Vuélvete a mí. Clama, invoca mi nombre. Yo habitaré en tu corazón, me quedaré contigo, con tu familia. Se vuelven a mí de todo su corazón. Yo me quedaré con ustedes, los guardaré de todo lo que esté aconteciendo, porque es una de mis promesas, dice el Señor. Todo lo que está pasando, dice el Señor, el inicio de mi juicio también ha comenzado, porque yo voy a hacer justicia a todos aquellos pequeños, la sangre de estos inocentes que han levantado su clamor y las madres cuyo corazón han conmovido mi corazón. Yo voy a hacer justicia, dice el Señor.
Yo voy a traer un gran terror sobre todos aquellos que dicen no hay Dios, pero cuando vean venir todo lo que va a acontecer sabrán que sí lo hay. Voy a quebrantar la soberbia de aquellos que creen que pueden pisotear a otros. Y aquellos que dicen que me sirven, pero que han usado mi nombre en vano, se convertirán en el terror para ellos mismos. Y porque también consintieron y no hablaron por el inocente, voy a demandar su sangre. Pero aquellos, dice el Señor, que vuelvan a mí, yo los abrazaré. Yo te restauraré, te levantaré, dice el Señor. Gracias, Padre bendito, en esta tarde, por cada familia y cada hogar. Señor, estamos en tus manos y seguimos orando, Señor. Gracias, Padre divino, gracias. En el nombre de Jesús levantamos este nombre, este código que se nos reveló el año pasado. En el nombre de Jesús por Yaheiba, en este momento, en este país. No solamente te muevas a misericordia, si vas a traer justicia también, Padre eterno. Y por ese otro nombre, Yahai Bebjaín, el que trae vida, donde todo está seco, muerto, trae vida nuevamente y levanta, Señor. Levanta la fe de este país nuevamente, Señor. Levanta esa esperanza y es que arda nuevamente ese fuego en los corazones, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Wow. Siento el corazón del Padre ardiendo en fuego. Si tienes una petición esta tarde, puedes escribirla. Vamos a empezar a orar. Porque ahorita siento que hay necesidad. Hay personas aquí con necesidad. Hay alguien aquí que ya está empezando a pedir su necesidad. Padre eterno, oramos. Y Padre eterno, también te pedimos por la persona que me escribió el día de antier, que no tenían comida y estaba desempleada. Que tú abras ventanas en los cielos, Señor, y que también abras ventanas para la provisión, Padre eterno. Que vean tu mano, Señor, poderosa también en medio de toda esta situación. Si hay algún enfermo o alguien que esté pasando por una necesidad, hoy esta mañana el Padre eterno está trayendo, no, yo puedo sentir esta tarde que todos los que están conectados están sintiendo un abrazo muy fuerte. Aquí hay gente que está empezando a tener una experiencia maravillosa con el Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, que está empezando a tener esa experiencia maravillosa. Y ahorita en este momento habla con Él. Dile lo que sientas. No necesitas escribírmelo. Si ya estás teniendo esta experiencia, este momento con Él, habla con Él. Él está aquí. Él está moviéndose en cada corazón, en cada vida. Gracias, Padre eterno, gracias. Escucha, Señor, la petición de cada persona que se está conectando. Escúchalos, Padre eterno. Hay una necesidad. Muchas gracias, Rey del Universo. Gracias. Gracias en esta hora.
Y hoy en esta hora, Padre eterno, rompemos toda maldición ancestral. Todos los que se han conectado, rompemos toda maldición ancestral, toda línea, todo aquello que los ha venido atando a toda programación, todo aquello, toda programación de este sistema hoy se quema en el nombre de Jesús, se desintegra. Y hoy cada persona se alinea hacia la línea y el propósito del Padre Eterno, que los lleva a libertad. Todo pensamiento que haya venido a atormentarlos hoy se quema en el nombre de Jesús, porque ya me di cuenta que la mayor parte de nuestros pensamientos no vienen de nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey del Universo. Algo está pasando en esta hora. Gracias, Padre Eterno. Venimos ante ti. Hoy se rompe toda maldición en esta hora. Gracias, Creador del Universo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Me voy a tener que mover tantito porque no sé qué está pasando aquí. Gracias, Creador del Universo. Gracias. En esta hora, gracias, Padre Eterno. Gracias. Hoy venimos orando por cada familia. Se rompe toda la programación, todo sistema, todo lo que se haya movido en ellos. Pero Padre Eterno, muchas gracias por cada familia en esta tarde, Señor. Que seas tú haciendo la obra, Señor, en cada vida, en cada corazón. Si hay alguna enfermedad, algo, Padre Eterno, en el nombre de Jesús, tócalo, Señor. Trae sanidad, trae restauración. Todo trabajo de hechicería, todo pacto se rompe hoy en el nombre de Jesús. Porque estoy viendo cómo viene este fuego saliendo del trono de Dios, de la boca de Dios, y está empezando a quemar, a desintegrar ahora mismo en el nombre de Jesús. Sé libre, sé sano en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Eterno, gracias. Gracias, Creador del Universo, gracias. Sean libres en el nombre de Jesús, reciban sanidad. Reciban sanidad. Gracias, Padre Eterno, en esta hora. Gracias por cada familia, cada hogar. Wow. Estoy viendo un águila. Es águila, pero la veo como está aleteando con unas alas ardiendo en fuego. Está empezando a aletear fuertemente. Wow. Y en ese aleteo se sienten corrientes de aire caliente que empiezan a tocar no solamente la parte física, empiezan a tocar lo espiritual, a sanar el alma ahora mismo. Estoy empezando a ver una puerta celestial abriéndose esta tarde. Están empezando a ingresar guardianes celestiales en esta hora, en el nombre de Jesús. Por la espada de Yetzaré de 7 filos que corta esos 7 caminos, hoy se rompe toda maldición en esta hora. Ahora comienza esa operación en los hogares de cada familia. Ahora comienza esa operación. Estoy viendo millones y millones de seres celestiales ingresando y también a través de este canal yendo hacia hogares. Hay alguien aquí que está sintiendo algo en su garganta, como si, no sé, si estuviera atorado, como si de repente fuera el aire. Sé libre en el nombre de Jesús. Estoy viendo cadenas caerse, romperse en esta hora. Estoy viendo a alguien que está siendo liberado. Veo
Veo cadenas que se convirtieron en serpientes, ataduras. Se están rompiendo pactos ancestrales, están rompiendo muchas cosas en esta hora, en el nombre de Jesús. Pactos con la muerte hoy se destruyen en el nombre de Jesús, porque no tienen ningún poder. Hay seres celestiales esta noche de alta jerarquía. ¡Wow! ¡Uf! Leones ardiendo en fuego, Dios mío. ¡Wow! Alguien aquí está siendo libre en el nombre de Jesús. Toda brujería está siendo devorada. Toda hechicería está siendo devorada. Toda barrera, toda estructura está cayendo para abajo. Alguien que le hicieron trabajo de vudú hoy se rompe en esta hora. Están pasando muchas cosas. Muñecos, amarres, todo tipo de cosas que personas, hoy se está quemando todo, rompiendo todo. Se está destruyendo un trabajo en el cual iba a haber una separación de matrimonio también. Está rompiendo todo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Gracias. Gracias, Padre Eterno. No sé qué va a pasar en la República, pero ahorita estaba empezando a ver toda esta operación en la República. Todos estos seres están yendo y a donde están clamando. Esta obra no solamente está operando aquí en TikTok. Esto ya empezó a hacer su recorrido. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesús, por Yaheiba. Hoy levantamos este clamor. Estoy viendo mucho fuego. Alguien aquí está sintiendo este fuego, un calor como si estuvieras quemando. Dale gracias a Dios porque está siendo liberado esta tarde. Están aconteciendo una serie de cosas esta noche. Gracias, Padre Eterno, gracias. Gracias, Rey del Universo. Ahora recibe, en el nombre de Jesús, recibe este fuego, este aliento, y toda puerta y ventana en tu vida se cierra y se sella con la sangre de Jesús. Y ahora recibe este momento hermoso. Abre tu corazón, que Él está aquí. Ahorita hay gente aquí que ya está abriendo su corazón y Él ya está entrando en cada persona. Wow. Algo está pasando hermosamente aquí esta noche. Y lo vuelvo a repetir. No tenemos que hacer gran cosa. Él es el quien está haciendo todo esta noche. Gracias, Padre Eterno, gracias. Hay gente aquí que está experimentando un momento hermoso. Gracias. Berta Valdés, buenas tardes por mi familia y mis pies que... Ok. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Ahora mismo por la palabra. Cada hueso se ordena en la vida de Berta Valdés ahora, en el nombre de Jesús. Se enderezan los huesos de los pies. Ahora mismo se realinean. Ahora mismo todo se reordena en el nombre de Jesús. Y si me escuchas, Berta, no sé qué le hayas dicho al Padre Eterno estos días, pero Él te va a mostrar que Él es real y que en su inmenso amor lo que va a hacer en tus pies va a ser testimonio. Ahora el fuego del Espíritu Santo empieza a ordenar esos huesos, los empieza a alinear en el nombre de Jesús. Huesos de esos pies en el nombre de Jesús, por la palabra del Padre Eterno de Yaheiba, ahora se ordenan, se enderezan.
El fuego empieza a quemar y a enderezar esos huesos. Y eso es un testimonio de que hasta el día de hoy Él sigue no solamente realizando milagros, sino que hasta el día de hoy hay una palabra que dice: fui hallado por los que fui hallado por los que buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por los que no buscaban de mí. Hoy, este día, el Señor está siendo encontrado por aquellos que no habían preguntado por Él. Hoy Él fue encontrado por los que no habían invocado su nombre. Hoy Él está siendo encontrado en las vidas de los que están conectados aquí. Gracias, Padre eterno, gracias por la vida de Berta Valdés. Gracias, Señor, porque sé que de este momento ya empezaste a hacer la obra, Señor. Ya empezaste a enderezar sus pies. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias, Creador del universo. Hay alguien aquí que ya está empezando a recibir una experiencia maravillosa. Hay alguien aquí que dijo: vamos, nada más voy a ver, por curiosidad voy a ver qué tanto habla, qué dice. Y gracias a Dios, sin preguntar y sin buscar, Él te encontró. Recuerdo que en un canal en YouTube, un programa de radio, no, fue en Facebook, yo estaba hablando acerca del nombre, porque a veces uno piensa que por lo que uno hizo, porque uno se arrepintió o uno se puso a cuentas. En lo personal yo me di cuenta de algo. Dice en Joel 2:28 en adelante, creo que es el 32, dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Todo aquel que invoque su nombre. Entonces yo me he dado cuenta que por qué nos acontecen cosas hermosas, el por qué me sucede esto, por qué no es porque uno sea bueno o tenga méritos, no. Hay una palabra en Romanos 8:28 en adelante, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, pero hay una palabra que dice: a los que predestinó desde antes de la fundación de la tierra. Pero hay una traducción que dice: a los que ya habían sido asignados desde antes de la creación de este mundo. A los que ya habían sido efectivamente llamados, los que ya habían tenido esa asignación. Pero me llama la atención la palabra sellados. Y qué casualidad que cuando aquí estamos en esta tierra, ese nombre, que es sobre todo un nombre que nos selló en la eternidad, nos viene a encontrar nuevamente. Recuerdo que en una clase un rabino me llamó la atención lo que estaba poniendo como ejemplo a su clase. Dice: tú vas un día por la calle, pasas a una librería y de repente encuentras, dice, un libro de Torah, dice, y te llama la atención. Pues quiero leerlo, ¿no? Quiero esto, ¿no? Dice, la pregunta es: ¿quién encontró a quién? ¿La persona o el libro? Y le dijo, respuesta: el libro. El libro te encontró a ti, o sea, la palabra de Dios te encontró a ti. Pero aquí hay algo más poderoso: el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. El nombre es el que te encuentra, el nombre que te levanta. Y yo me acuerdo que en esa transmisión compartía el por qué derramó su sangre, porque toda su sangre que derramó venía del nombre, porque su sangre trae poder de resurrección, trae poder de sanidad, y porque su nombre, y efectivamente su nombre, y cuando se levantó entre los muertos, el nombre, que es sobre todo nombre, trae poder de restauración. Y
Y bueno, y ya para no extenderme tanto, una de las cosas que yo entendí, que a veces que uno va caminando, de repente escucha uno una canción secular, cosas tan sencillas, tan pequeñas, que muchos dicen, ah, es que es algo insignificante. No, algo que empieza a hablar sobre nuestra vida, y en ese momento decimos, pero si esta canción habla de mi vida, esto habla efectivamente de lo que estoy pasando. ¿Será casualidad o será que el nombre, que es sobre todo nombre, te está buscando? Una cosa es que el nombre de Jesús te encuentre, te busque, y otra cosa que la religión no, porque la religión no tiene esa autoridad, no tiene esa esencia como el nombre de Jesús, porque es el que viene a encontrarte, viene a levantarte, viene a restaurar, viene a sanarte. Y quiero entregarte una herramienta esta noche para que lo hagas todos los días. No como un ritual ni no. Una herramienta que te va a ayudar muchísimo. ¿Cuál es? Todas las mañanas dale gracias al nombre de Jesús. Y mientras más lo hagas, algo va a suceder en tu vida. Va a empezar a haber cambios en tu vida. Vas a experimentar, va a haber un momento que vas a sentir una protección tan fuerte, ¿no? Un resguardo tan fuerte. Te lo voy a poner más sencillo. El dar gracias en el nombre de Jesús es como si empezaras a poner un cerco alrededor de tu vida y de tu familia, y mientras todos los días lo estés agradeciendo, se va poniendo otro cerco y otro cerco, porque lo único que estás haciendo, estás ensanchando el terreno, y mientras más agradeces, más cercos se ponen, esos cercos de sus resguardos, de su protección. Ándale, es como rodearse de escudos, efectivamente, porque mientras más lo hagas, y en tu familia, más esos cercos se van extendiendo. Y mientras más agradezcas, no solamente el resguardo, la protección, sino que va a haber cosas que ya no vas a necesitar, las vas a empezar a desechar. ¿Por qué te lo digo esto? Porque hace unos meses yo me fui a trabajar con un hermano, un vecino mío, en la fe, y una noche y una madrugada empecé a dar gracias al nombre de Jesús, empecé a dar las gracias, y todavía antes de irnos algo pasó dentro de mí. Y tenía unas ganas de volver el estómago, de vomitar. No porque haya dicho el nombre, no. Al momento de que empecé a bendecir el nombre de Jesús, ¿qué es lo que estaba pasando? Que algo dentro de mi cuerpo algo ya iba a empezar a salir, a expulsarlo, algo que yo ya no necesitaba. Efectivamente, como una liberación. En ese momento es como una liberación. Mientras más lo empiezas a bendecir, y es más, algo que la ciencia ha dado testimonio, y libros también que yo he estado analizando, y todo confirmado. Nuestras células responden a lo que nuestra boca, nuestras palabras hablan y dicen. Por ejemplo, si hablamos a nuestras células, un ejemplo, la famosa frase de que soy un bueno para nada, o que no cosas que uno lo dice,
pero lo dice uno con el dolor, y cuando lo dice uno con el dolor, ¿qué pasa? Que nuestras palabras afectan todo nuestro organismo, afectan todas nuestras células. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Proverbios 18, no recuerdo qué versículo es, dice que el poder de la vida y de la muerte están en el poder de la boca. Y de hecho, yo estaba dando una clase efectivamente en un grupo, efectivamente en el 2022, en un pequeño grupo, sobre una letra hebrea, la Pei. La Pei significa la boca de Dios. Nuestra boca es como un portal. Cada palabra que digamos, estamos abriendo un portal. ¿Qué es lo que estamos manifestando? ¿Qué es lo que estamos trayendo a nuestra realidad, a nuestra vida? Incluso también otro libro muy recomendado y que lo siguen recomendando, el libro de El poder del subconsciente de Joseph Murphy. Increíble todas las cosas que él ha investigado y también descubrió en las escrituras el poder que tienen, cómo reacciona todo nuestro organismo, nuestro ser. Pero y también que se ha descubierto que dentro de nosotros hay un pequeño microcosmos. Una vez alguien me preguntaba y decía, ¿cómo entender el universo si nuestra mente es infinita? Le digo, tan fácilmente. Cristo dijo, el reino de Dios está en cada uno de ustedes, o sea que el reino está aquí adentro. Hasta que conectamos con la fuente de toda creación, que es Él y que está aquí adentro, y ver lo maravilloso que Él ha creado dentro de nosotros, ya no necesitamos de tanta ciencia para comprender el macrocosmos, no. Yo creo que entendiendo todos desde adentro. Un ejemplo, cuando empiezo a amarme a mí mismo, a perdonarme a mí mismo, porque yo quiero dar testimonio. Yo en estos días me he dado cuenta de errores que he cometido. Y es más, yo podría estar enojado conmigo mismo. No, porque desde que el día que yo empecé a perdonarme a mí mismo, algo empezó a suceder dentro de mi corazón, dentro de mi cuerpo, que hasta las lágrimas se me comenzaron a salir. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno nos diseñó maravillosamente. Y por esa razón ya uno no reacciona a ciertas cosas, ¿no? O sea, ya uno se limita a no perder el tiempo en ciertos pleitos que solamente desgastan y lo drenan a uno. Es como cuando uno aprende a decir las palabras correctas en el momento correcto, y también las palabras para hacer reír en el momento correcto también. Porque yo conocí a una persona, que en paz descanse, él cuando él hablaba de un tema, él se seguía, pero inmediatamente cuando sentía en su corazón que de las personas que estaban ahí reunidas había una situación de matrimonio, divorcio o algo, e inmediatamente él se detenía, dejaba a un lado el tema que él estaba hablando. Y entonces, ¿qué empezaba a hacer? Él empezaba a bajarse, a aterrizar. Efectivamente, empezaba a aterrizar en la situación que un matrimonio estaba pasando. Y entonces, cuando él ya aterrizaba en ese punto, entonces él empezaba a hablar y a decir lo siguiente. Hay un matrimonio aquí que de repente lo decía, no, cuando él empezaba a hablar, él decía, si tu matrimonio estás pasando por una situación y todo esto, los brazos de Cristo están abiertos y pasa aquí adelante, quiero orar por ti, pasa esto. Y cuando se trataba de no solo matrimonio, sino de familia, entonces ya él se centraba a hablar ese tema.
Lo que él estaba hablando a este nivel lo dejaba un momento. ¿Por qué? Porque él sentía inmediatamente que algo estaba ocurriendo. Me acuerdo una vez que en un evento que se hizo en Tlatelolco, dio un mensaje tan sencillo y de repente los músicos iban a tocar y de repente le dijo, "Shh". Empezó a hacer seña de que nadie hiciera ruido, nadie hiciera ruido. E inmediatamente dijo, no, no, espérense, no hagan ruido. Hay alguien aquí que está empezando a llorar, pero con una sonrisa y alegría decía, hay alguien aquí llorando. Y de repente se levantó la persona, le dijo, sí, ven hijo, ven. Y algo que me llamó la atención fue que le dijo, ven hijo, ven, abrázame. Porque esa era su manera, no es que era su manera. Porque también había momentos en que él tomaba el papel de padre. Y más para gente que creció sin un padre. Entonces él naturalmente decía, ven, abrázame. Y los dos se soltaban a llorar. Perdón que haya hecho una pausa y se me quieren salir las lágrimas. ¿Por qué? Eso es caminar bajo el corazón de Cristo. Es lo que te puedo decir esta noche. Eso es caminar en el corazón de Cristo, en ese fuego ardiente. Porque podemos dar hermosos mensajes, podemos dar una hermosa cátedra, pero todo termina en palabras. Pero cuando uno empieza a hablar las palabras bajo el corazón de Cristo, todo empieza a cambiar, el panorama empieza a cambiar, los ambientes empiezan a cambiar. Los corazones de las personas empiezan a ser tocados por esta palabra viva, ardiente y poderosa que viene del Padre Celestial, que viene del corazón de Cristo. Es la única explicación que puedo darte esta noche. Y ahorita que me acordé de él, porque solamente alguien que camina bajo el corazón de Cristo, sin decir tantas palabras, solamente una palabra, levántate, o sigue hacia adelante, vas bien, o fortalécete en él. Eso tiene mucho peso. Esa palabra trae un peso muy fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque yo doy gracias a Dios por la vida de una persona. Recuerdo que en una reunión de jóvenes yo sentía, yo escuchaba cada bendición que recibía cada persona, pero cuando yo sentía el abrazo de alguien, ponle que 2, 3, 4 palabras que me decía, yo empezaba a llorar. Y ahora entiendo que solamente eso lo hace alguien que camina bajo el corazón de Cristo, que realmente está caminando en el corazón de Cristo. Podrá tener errores, podrá tener todo, pero es alguien que si cae se levanta nuevamente, porque el corazón de Cristo viene y lo levanta nuevamente. Y ahora entiendo que lo que yo veo hoy en día en ciertas transmisiones, yo no soy quien para decir, ni soy quien. Hasta hoy lo estoy entendiendo, que muy pocos son los que caminan bajo el corazón de Cristo. Ya estoy por terminar el programa.
Una vez alguien dijo una verdad y muy cierto. Cómo los hombres justos están escaseando en este tiempo. Pero eso decía esa persona, pero ahora ya entendí, que un verdadero justo es aquel que se hizo justo por el nombre de aquel justo que dio su vida por ti y por mí, y que derramó su sangre preciosa, y cuyo nombre te ha estado buscando. Que estuvimos separados un tiempo, hicimos cosas que no, pero ese nombre vino a buscarnos. ¿Por qué? Porque antes de nacer y desde la eternidad Él ya nos había sellado con ese nombre y vino a buscarnos, vino a levantarnos. Unos días atrás estaba hablando con gente de la calle, precisamente con personas, con personas lastimadas, heridas, cuyo refugio es el alcohol, porque yo sé que es la forma en la que no quieren saber, quieren ahogar el dolor que los atormenta. No es que sean borrachos, no. Yo le llamo gente que está huyendo de un dolor solamente y no quiere saber de ese dolor. Hablaba con ellos y yo les dije lo siguiente: el Padre Eterno sabe, ustedes traen un dolor muy escondido de sus familias. Ustedes saben realmente lo que les pasa, pero ustedes quieren olvidar el dolor, quieren ahogarlo. Y le dije, pero hoy en esta tarde Jesús viene a abrazarlos y Él quiere sanar ese dolor en sus corazones. Y doy testimonio esta noche lo poco que les hemos compartido, pero a la hora de orar, ellos han sentido el abrazo del Padre en medio de su situación. Uno de ellos dijo que sentía un fuego en su corazón. Otro también sentía algo que lo venía a fortalecer. Y le dije, es el amor de Cristo. Él no se ha olvidado de ustedes y los quiere levantar. Gracias a Dios. Uno de ellos sí se restauró, pero sabemos que hay entidades oscuras, el maligno, de alguna manera utilizando algo en la familia para desanimarlo, pero no nos hemos olvidado de él. Y me acuerdo, creo que hace 15 días salimos al mercado con mamá y ahí estaba un grupo de ellos. Y como ya me conocen, inmediatamente saludaron todo. Mamá me decía, vámonos, pero no. Ya cuando me detuve a saludarlos, comenzamos a hablar. No, comenzaron a llorar. No es porque seamos grandes personas, no. Vuelvo a repetirlo, cuando se camina debajo del corazón de Cristo, Él es el quien hace todo eso. Uno de ellos perdió a su mamá, falleció su mamá, y le dijo a mamá, ¿me deja darle un abracito? Dice, porque me recuerda a mamá. Y mamá, sí. Otro chico también. Y vemos que la mano de Dios se mueve hasta en lo más vil y despreciado. 1 Corintios 1, 16, 7 dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Entonces damos gracias a Dios que no solamente lo que hacemos aquí en solamente pura transmisión, no. Gracias a Dios que a donde vamos, a donde Él nos permite, vemos maravillas, vemos lo hermoso que Él hace en otras personas. Amén. Entonces por eso ahora entiendo que cuando alguien camina bajo el corazón de Cristo, sin dar un gran mensaje, solo 2, 3 palabras llenas de fuego, es el milagro que viene a ser en la persona. Y aquí hay personas esta noche que están siendo tocadas. Amén. Ya nada más quiero orar. Si alguien tiene una petición más, vamos a hacer una oración más. Ya ahorita estoy viendo que ya nos quedan unos minutos, pocos minutos, ya vamos a cerrar. Pero no quiero cerrarlo sin antes orar, agradecer a Dios y orar por todos los que están conectados esta noche. Gracias a Dios. Vamos a orar por todos los que están conectados. Padre eterno, gracias esta noche. Gracias porque por medio de esta prédica o este mensaje me hiciste entender, me hiciste ver que el que camina bajo tu corazón empiezan a ocurrir maravillas. No sé cómo describirlo, pero es hermoso lo que sucede. Oro por cada familia, cada hogar y cada persona que se ha conectado. Padre eterno, bendice sus hogares, sus familias. Sé que hay personas que han tenido este toque de tu palabra, que tu palabra los ha venido a tocar, Padre Santo, que ha venido a restaurar, Señor. Y también por esta palabra profética que acabamos de dar para México, lo ponemos en tus manos. Todo lo que va a acontecer, Padre eterno, eres tú el que lo estás haciendo, pero sí oramos para que levantes más corazones y se levanten más gente que clamemos todos por este país, Padre eterno. Gracias, Señor, porque sabemos que hay una promesa grande también. Y gracias, Creador del universo. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Nos estaremos viendo el día de mañana en la noche, primeramente Dios. El martes no transmitimos, se presentó algo el día miércoles ayer. Gracias a Dios lo tuvimos en la mañana. Pero primeramente Dios, tendremos nuestra transmisión el viernes, exactamente a las 6 de la tarde. Y el domingo a las 9:40 tendremos también aquí nuestro en vivo aquí también. Sean todos bendecidos esta noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y en este hermoso nombre que se me reveló, Yaheiba, que significa el Dios, el que trae vida, el que se levanta como águila poderosa. Qué hermoso, es una hermosa revelación que el Padre Eterno nos la dio. Un código que se reveló el 1 de noviembre. Dice el Dios vivo que viene a traer vida. ¿Y dónde está? Isaías 61, versículo 1 y 2. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pasen una bonita y bendecida noche en compañía de sus familias. Bendiciones a todos.